muchachos que ingresaron ahora. Vamos a arrancar entonces con la explicación metodológica, deseándoles que sea un muy buen día para todos ustedes y que en sus casas estén colmados de mucha salud. El día de hoy, muchachos, como lo dije en un inicio, para los que llegaron nuevamente, vamos a arrancar con la semana correspondiente para el nuevo periodo académico, que es el segundo periodo académico, y vamos a dar comienzo con la semana 9 que es 9 no, perdón, con la semana 11 que es un nuevo tema, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de nosotros, de ciclo uno de media décimo, estamos viendo en su mayoría compuestos, sustancias o elementos en comportamientos de la química inorgánica, cómo se nombran, cómo se reconocen, cómo se identifican. Haciendo un recuento ya hemos visto algo de los óxidos, de los hidróxidos, de los ácidos, oxácidos e hidrácidos, también para los óxidos básicos y los óxidos ácidos. El día de hoy, chicos, para tener todo esto, o bueno, para reforzar más nuestro conocimiento o afianzar más nuestro conocimiento con estos temas, vamos a ver el tema de pH, pOH y algo de ácidos y bases. ¿Qué tiene que ver? O bueno, ¿de qué trata este nuevo tema, muchachos? Esto tiene que ver con el comportamiento y con la actividad que tienen los iones hidronios o con la actividad que tienen los iones hidroxilos. ¿Cómo así? ¿Cuáles son los iones hidroxilos y cuáles son los iones hidronios? Como nos pudimos dar cuenta, para el caso de los temas anteriores, por eso lo traía a colación, las sustancias o los compuestos o las familias que vimos tenían hidrógeno en su composición. Bueno, me escriben en el chat. Sí, sí, ya ahorita al final les indico a las personas que se encuentran en la videollamada cómo van con sus notas. Como se pudieron dar cuenta, anoche envié las calificaciones de los trabajos revisados que les había dicho la semana de las evaluaciones, la semana pasada. Lo revisé, entonces teniendo ya las calificaciones, se las envié a todos el día de ayer en la noche. Entonces ya lo discuto eso ahorita después de socializar un poquito acerca del nuevo tema. De acuerdo, chicos. Entonces, siguiendo con el tema, o bueno, no sé si Jair Bruno tenga algo otra cosita que pueda escribir para que quede pendiente para dialogar al final de la videollamada. Para el caso del pH, bueno, del pOH, como se dieron anteriormente, eh, nos dimos cuenta que estos estaban constituidos por hidrógeno y por OH. Para el caso del hidrógeno, lo encontrábamos en múltiples formas, en los hidróxidos, en el agua, pero este elemento es bastante importante, sobre todo en los ácidos, ¿de acuerdo? La actividad del hidrógeno en los ácidos es bastante importante. Como se pudieron dar cuenta, los ácidos estaban constituidos por hidrógeno, por no metal y por oxígeno, que constituían a los a los ácidos, perdón, oxácidos. Y a los que carecían de oxígeno los llamábamos ácidos hidrácidos, que eran los ácidos por fórmula hidrógeno y no metal únicamente. Perdón. Entonces, el concepto de la actividad del hidrógeno para los ácidos es bastante importante porque va a ser la cantidad de hidrógenos que estén activos en esa sustancia. Eso es lo que me va a generar que las sustancias sean ácidas, ¿de acuerdo? Para el caso de las sustancias básicas, también conocidas por con ese nombre, para el caso de las sales, por ejemplo, o de los hidróxidos, encontramos que la basicidad, es decir, lo contrario de la acidez, también tiene una actividad, pero esta actividad se mide entonces por los iones hidroxilo que estén presentes. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estos grupos? Para el caso de los hidróxidos los reconocíamos muy bien, que eran los OHs. El pOH mide la actividad de estos OHs, que es la
actividad contraria de la acidez. A continuación tengo una escala, una escala de unos pHs para poder compartir con ustedes y para poder socializar un poquito más acerca de este tema. Este concepto lo propuso un químico danés hace muchos años, a principios del siglo pasado, que fue en 1909, aproximadamente por esas fechas, propuso este concepto llamándolo potencial de hidrógeno, ¿de acuerdo? Para el caso del pH. Les recuerdo, el pH se escribe con la P minúscula y la H mayúscula, ¿de acuerdo? Ah, ok, listo, Yaira, quedamos así. Este es el tema del día de hoy, pH. Vamos a ver un poquito de pOH y vamos a ver algo de ácidos y bases. ¿Qué son los ácidos y qué son las bases en química, de acuerdo? Esto, este pH, este concepto de pH de la actividad del hidrógeno en las sustancias va a ser igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, aquí quiero que no se preocupen tanto por ahora, por este nuevo término que les acabo de decir que se trabaja en matemáticas. Les recuerdo que química va muy ligada a las matemáticas. Entonces, les recomiendo, muchachos, que trabajen con una calculadora científica, y si en dado caso no tenemos una calculadora científica, podemos trabajar con una calculadora científica desde nuestro computador o de nuestro teléfono, no hay ningún problema. Hago la recomendación porque es más cómodo trabajar con una calculadora científica, ¿de acuerdo? Pero si no la tienen, no se preocupen. Podemos trabajar con una calculadora científica desde nuestro computador o desde nuestro teléfono, ¿de acuerdo? Entonces, este pH, este potencial de hidrógeno, va a ser igual al logaritmo negativo de la concentración que esté presente en el medio, ¿de acuerdo? También se aplica para el OH, como ya lo había mencionado, para la concentración o bueno, para la actividad de los iones OH, respectivamente para las sustancias básicas o para el calcio. Pero entonces, aquí únicamente vamos a trabajar el pH y el pOH únicamente. Entonces, muchachos, a continuación yo estoy compartiendo mi pantalla, eso aquí, y ustedes pueden ver alguna escala. Entonces, voy a retomar nuevamente para los que ingresaron a la videollamada. Este es el nuevo tema de la semana 11, correspondiente para el segundo periodo. Vamos a ver la escala del pH y la escala del pOH y vamos a empezar a trabajar qué son sustancias ácidas y qué son sustancias básicas. ¿Por qué se clasifican en sustancias ácidas y por qué se clasifican en sustancias básicas? Antiguamente las sustancias ácidas se caracterizaban por poseer características amargas o agrias. Era así que antiguamente se clasificaban estas sustancias, al contrario de las sustancias básicas que presentaban características físicas y químicas diferentes. Recordemos que antes nuestros órganos de los sentidos jugaban un papel bastante importante a la hora de la clasificación, de la observación y del estudio en las ciencias. A continuación, yo les muestro una pequeña escala de pH, o bueno, una escala de pH. Vamos a darnos cuenta en nuestro trabajo que la escala de pH tiene unos valores que oscilan entre el 0 y el 14. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya se ve bien, 0 y 14. Entonces, ¿qué sustancias vamos a encontrar desde el 7 hacia abajo? Vamos a encontrar unas sustancias ácidas y del 7 hacia arriba y del 7 hacia abajo, como se muestra en la pantalla, vamos a encontrar las sustancias básicas. ¿De acuerdo? ¿Por qué es más ácido de 7 del 0 al 7 y por qué es básico del 7 al 14? Esto tiene que ver con la actividad, como les había dicho anteriormente, de los hidronios o del hidrógeno. El hidrógeno es acá, se entiende en el pH, se los estoy escribiendo hidrógeno.
Para el caso del pH, ustedes van a encontrar el nombre del hidrógeno como hidronio, hidronio, como ion hidronio. ¿Por qué hidronio? Porque está cargado positivamente. Entonces, si encontramos este término en nuestra consulta, no nos alarmemos. El hidronio es el mismo hidrógeno, solo que está cargado positivamente. ¿De acuerdo? Lo podemos encontrar como ion o como catión hidronio. ¿De acuerdo? O simplemente como protón. Para el caso del protón, tenemos que tener en cuenta que el protón es bastante específico para este hidrógeno porque estamos hablando de la acidez. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso de la escala pH, eh, en la acidez y la basicidad, para el caso de las sustancias básicas, lo contrario de las sustancias ácidas, encontramos que va a haber una escala construida del 0 al 14. Para el caso de la sustancia que se encuentra como referencia para decir cuándo es una sustancia es ácida y cuándo es una sustancia básica, tenemos al disolvente universal que es el agua. El agua es bastante importante en el estudio de las sustancias ácidas y de las sustancias básicas porque es la que nos sirve de referencia para hacer esta clasificación. Como ustedes pueden ver en pantalla, entre más sea menor el valor, más ácido va a ser la sustancia o la sustancia de la que estemos hablando. Tenemos algunos ejemplos y arranquemos después del agua como elemento neutro. El agua se encuentra en la escala 7. Si nos trasladamos a la escala 6, encontramos algunas sustancias como la orina humana, perdón, como la leche o como el agua de lluvia. Si seguimos avanzando a pHs ácidos como el 5, como el 4, como el 3, como el 2 o como el 1, vamos a encontrar sustancias cada vez más ácidas. Encontramos al café, encontramos los tomates, encontramos los vinos y la cerveza, encontramos el vinagre, encontramos la Coca-Cola, encontramos el jugo de limón o el zumo de limón. Este se clasifica o se encuentra en esta escala de acidez dado que en su composición los cítricos tienen ácido cítrico, por ejemplo. Entonces, esta sustancia al ser ácida tiene propiedades, valga la redundancia, ácidas. Entonces, por eso se clasifica con un pH de 2 generalmente. Para el caso de los ácidos muriáticos, como se escriben en ese ejemplo, el caso del ácido clorhídrico, que es el mismo ácido que nosotros tenemos en el estómago para degradar los alimentos, encontramos que la acidez es bastante grande, es decir, encontramos una acidez de uno casi próxima al cero. Es decir, estas sustancias son bastante ácidas. No sé si a ustedes ya les había pasado anteriormente o si en su familia hay casos de acidez. Eh, Esto se da por el reflujo causado por los jugos gástricos que tienden a subir. Entonces, cuando tenemos esto, se da por la acción de los jugos gástricos que tenemos en el estómago. Posiblemente ustedes hayan escuchado algo de las propagandas para la acidez, para tratar la acidez, como el Smecta y como demás líquidos para beber cuando hay acidez. Estos líquidos y estos compuestos que tienen en su composición, estos tienen sustancias básicas o más alcalinas, como dice en la imagen, para contrarrestar la acidez. ¿De acuerdo? Entonces, eso es de lo que están constituidos los antiácidos, por eso se llaman así, porque cuando los consumimos generan una reacción de neutralización y lo que hacen es bajar la sensación de acidez en el organismo. Para el caso entonces de las sustancias más básicas, partiendo de la sustancia de referencia que es el agua, encontramos el agua de mar, el bicarbonato de sodio, la pasta dental, el amoníaco, la lejía, perdón, la lejía. La lejía es la conocida como hipoclorito de sodio, que puede servir para desinfectar.
Para el caso de las sustancias muy alcalinas o muy básicas, que es lo contrario de ácido, encontramos, por ejemplo, el hidróxido de sodio. Es una base fuerte que también nosotros posiblemente la hayamos utilizado anteriormente para destapar cañerías, por ejemplo. Ustedes ya lo vieron en los hidróxidos, que este también recibía por nombre Diablo Rojo o soda cáustica. Yair, para el caso de la acidez que tienen las personas, es tratable. Es bastante riesgoso sufrir de acidez y no tratarla a tiempo. Es necesario evitar sustancias ácidas, como por ejemplo los jugos de lulo, los jugos de maracuyá o comidas que promuevan acidez en el organismo, porque si uno no está pendiente de eso, puede desencadenar en enfermedades más graves o en efectos secundarios o en consecuencia, sí, mejor dicho, en efectos secundarios para el organismo. Entonces, sí es bastante importante tenerle ojo a eso. Por ejemplo, también cuando hay bastante acidez o hay úlceras en el organismo, es bastante riesgoso y hay peligro de muerte porque está expuesto esto al ácido que tenemos en nuestro organismo, que es en los jugos gástricos. Y estos se producen justo después de cada comida. Por eso también es contraproducente consumir tanto chicle sin haber comido algo, porque al no haber nada en el estómago y al salivar, le estamos diciendo o le estamos indicando al organismo que se está ingiriendo alguna comida y que debemos liberar jugos gástricos para poder degradar estos alimentos. Entonces, por eso también es recomendable no consumir chicle cuando no se ha consumido ningún alimento con anterioridad. Para el caso de los tratamientos, claro, hay tratamientos con antiácidos, Jair. Hay tratamientos con antiácidos y los tratamientos también que se siguen se dan en, en una dieta especial para las personas que sufren ya una acidez bastante avanzada. ¿Cuál es la idea de la dieta? Omitir en su mayoría, casi que en su totalidad, sustancias que produzcan ácidos o que sean de carácter ácido, ¿de acuerdo? Para no irritar tanto el organismo. Los tratamientos de antiácidos que hay para el caso de las personas que sufren de acidez, cuando no son tan graves, se tratan con los, con los antiácidos conocidos que vemos en propagandas, como Gaviscon o como demás. Estos antiácidos tienen en su composición sustancias básicas, ¿de acuerdo? Cuando estoy hablando de sustancias básicas, estoy hablando de sustancias que tienen características y propiedades físicas y químicas opuestas, por decirlo de alguna manera, a los ácidos, ¿de acuerdo? Eh, para el caso de la acidez, ya es bueno y es recomendable que usted deje de consumir los jugos ácidos, como las limonadas, como el jugo de lulo, como el jugo de maracuyá. Para el caso de la noche, también no es recomendable comer tan pesado o consumir estos jugos o los jugos de mora, por ejemplo, en la noche, porque cuando usted se va a acostar, el cuerpo se encuentra en una posición horizontal y no vertical. Es por eso que también se puede eh, incrementar los efectos de acidez en el organismo. Para el caso de si la acidez persiste, es bueno consultar a un médico para recibir el tratamiento adecuado, porque no todas las acidez en el organismo son las mismas. Aquí a continuación podemos ver, por ejemplo, otra escala de acidez y basicidad en, en nuestras pantallas. Encontramos nuevamente que el agua se encuentra como una sustancia neutra que tiene un pH con valor a 7. Esta sustancia, este disolvente universal, es el que nos va a servir de referente en el estudio de las sustancias ácidas y de las sustancias básicas. Es desde ahí que se genera esta escala y todo el estudio de las sustancias ácidas y básicas. Si ustedes se dan cuenta, del 7 hacia arriba encontramos nuevamente las sustancias ácidas, es decir, que si encontramos un pH de 1, de 2, de 3, de 5, de 6, de 7, de 4,
estamos hablando de sustancias con propiedades ácidas. Entre menor sea el valor, mayor grado de acidez va a tener porque se aproxima al cero. La actividad del hidrógeno o de los hidrogeniones es muy grande, ¿de acuerdo? Para el caso del pH básico, que es desde el 7, desde el 8, desde el 9, desde el 10, 11, 12, 13 y 14, encontramos las sustancias básicas aproximadas a la sustancia neutra agua y encontramos unas sustancias más básicas, como el limpiador líquido para desagües, como el blanqueador, como el agua jabonosa, como el amoníaco y así demás. Particularmente aquí el pH que encontramos como en el valor de 10 encontramos la leche de magnesia. Esa también se consume para esos fines. Entonces, muchachos, para el nuevo tema vamos a encontrar en en nuestro tablón una entrega. Vamos a encontrar el documento uno, el documento 2 y el documento 3 como lo hemos venido trabajando. Para el caso del documento uno nos damos cuenta que el plazo fue extendido. Esa fue una de las pequeñas modificaciones que hice para este nuevo periodo. Como se pueden dar cuenta del documento uno, que son los desempeños, los tenemos plazo de entregarlos hasta el mediodía, hasta las 12 de la tarde. De igual forma, para el documento 2 lo podemos entregar hasta las 12, de igual forma que el documento uno. Para el caso del documento 2 vamos a encontrar los soportes audiovisuales que ya hemos venido trabajando y vamos a encontrar la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, para que desarrollemos la actividad y la tarea, hay una serie de instrucciones en donde vamos a poder visualizar primero el video de pH y pOH que explican a mayor profundidad esto y la terminología de ácidos y bases, ¿de acuerdo? ¿Qué son los ácidos y qué son las bases? Estos dos soportes audiovisuales nos van a quedar un poquito más en el desarrollo de la actividad y de la tarea. Entonces, encontramos unas preguntas y al final encontramos una serie de ejercicios, ¿de acuerdo? Eh, para el caso de la actividad en el punto 2, vamos a trabajar una pregunta teórica en donde les digo que consulten acerca de la molaridad y la normalidad en química, porque a partir de este concepto vamos a empezar a trabajar nuevas cosas, ¿de acuerdo? Para el caso del documento 3 tenemos, ya saben, el mismo plazo. A partir de hoy tienen un plazo de 7 días para entregar la tarea sin retraso. Entonces, para el caso del documento 3 también vamos a encontrar unas preguntas teóricas y vamos a encontrar solo dos ejercicios. Estos ejercicios y estas preguntas teóricas podemos resolverlas con la visualización del soporte audiovisual, ¿de acuerdo? La idea también es que profundicemos más con la consulta. Entonces, para buenos días para las personas que se acaban de unir a la videollamada. Estaba haciendo un recuento de la actividad del día de hoy y a continuación estoy compartiendo mi pantalla, a indicar las notas que tengo de las personas que están que están conectados con la videollamada, ¿de acuerdo? Entonces al final dejamos las preguntas y las respuestas en dado caso de que haya. Aquí a continuación están viendo mi drive con sus notas y acá está. Entonces, mientras carga, encontramos que algunas personas me entregaron ya casi que en su totalidad. Eh, en estos momentos voy a hacer una socialización de nota por nota, o bueno, de las entregas que me hayan hecho a continuación. Para el caso de Andrés Cante, tengo que sigue pendiente en las dos entregas, de la semana 2 a la 5, pero pues eh, el plazo estaba hasta el domingo. Si ustedes pueden ponerse al día el día de hoy, bien. Pero entonces para que por favor tengan presente eso, para el caso de Romero está al día. Conmigo usted pasó el primer periodo en limpio.
y le fue bastante bien. Para el caso de Brian Steven Bernard Lucic, ya le había enviado algunos trabajos para que se pusiera al día, entonces voy a revisar el correo electrónico el día de hoy para empezar a salir de esos casos en los cuales di más plazo de entrega. De acuerdo, para el caso de Cristian Eduardo, entonces tenemos que Cristian Eduardo Rubio no me aparece ninguna entrega de usted. No sé qué pasó con la plataforma. Ayer volví a hacer una revisión y no me aparece ninguna entrega. ¿De acuerdo? Para el caso de de Brian Steven Lucic, la entrega ya sabe, la tienen que hacer a través de correo electrónico adjuntando todo en un solo trabajo. Para el caso de Cristian Eduardo Rubio, no sé qué pasó. Me aparece todo en blanco. No, parece que no he entregado nada. Lo mismo para Pineda. eh, lo mismo para Pineda, no tienen ninguna tarea, ningún trabajo registrado. Para el caso de Merchan, está todo al día conmigo. Para Laura Vanessa Chaparro. Para Laura Vanessa Chaparro también se encuentra al día conmigo en todas las asignaciones. Nicolás Torres también se encuentra al día conmigo en todo. Salcedo Paula también está al día conmigo en todo. Bruno Jair también está al día conmigo en todo. Y para el caso de la señorita Muñoz, también está al día conmigo en todo. ¿De acuerdo? Eh, Hubo por ahí una que otra actividad pendiente, pero entonces, como ya se adelantaron, eh, la revisé y muchas de sus entregas me di cuenta que, por ejemplo, para entregarme el documento uno que eran los desempeños, lo hacían con la actividad. Entonces, al revisarla ya me di cuenta que estaba toda la entrega. No sé la verdad, para el caso de Cristian Eduardo Rubio y para el caso de David Sebastián Pineda, qué pasó con las entregas, porque no me aparecen registradas absolutamente ninguna actividad. Creo que hace poquito se unió a la que a la clase. Para el caso para el caso de Cante Hernández, le sugiero que se ponga al día con esas 2 semanas, con las 2 primeras semanas, porque ya cerré las notas del primer periodo, entonces durante el transcurso de la semana ya van a poder ver su definitiva en el Academics, ¿de acuerdo? A las personas que nombré que van al día conmigo en todo, su calificación está, está sobre 80, ¿de acuerdo? Para el caso de Andrés Cante, su calificación, Cante, pues hasta el momento su materia le está quedando sobre 50, porque usted solo me entregó la actividad de la semana 6 y 7, la actividad de la semana 8 y 9, y su evaluación le quedó en 80. Es decir, usted no me presentó ninguna tarea. Y para el caso de las semanas 2, 3 y 4, que fue la primera entrega, y de la semana 5 no me entregó nada. Entonces, hasta el momento le está quedando sobre 50, por lo que veo. No he terminado de subir todas las notas, entonces no tengo un consolidado exacto. Por eso les estaba diciendo que a las personas que les dije que estaban al día conmigo, su nota lo más probable es que les quede sobre 80. Para el caso de Torres, usted está al día conmigo. No tengo el consolidado de su nota, por lo que le digo, no he terminado de subir algunas notas, pero viendo mi planilla, es decir, a lo que me refiero es que no he terminado de subir sus notas al Academics. Mi planilla ya está actualizada. Por lo que veo en mi planilla, usted, su nota definitiva está sobre 90, ¿de acuerdo? Sí, Andrés, sí, Cante. Para el caso del segundo periodo, entonces, les sugiero que entreguen todo y que estén al día, para que puedan nivelar con el segundo periodo. Sí, Cante, pues no era la idea, pero sí se puede. Además que usted también se le dan participación o bueno, puntos extra por estar activo en las videollamadas. Chicos, para el caso de la explicación metodológica del día de hoy, para no extender tanto la videollamada, voy a dejar a grabar hasta acá, voy a grabar hasta acá la videollamada del día de hoy.
Entonces, si tienen alguna duda, otra duda o inquietud, la podemos resolver después de grabar.